Como le decíamos, hay una crisis política en el Reino Unido. Los conservadores piden la renuncia al primer ministro. Vamos a ver el informe y se lo explicamos. The past few weeks have been difficult. Ask for a dissolution, call that election. El escándalo desatado meses atrás en el Reino Unido por los gastos excesivos de funcionarios y legisladores, 2 derrotas electorales y la dimisión de una decena de ministros pusieron en duda la continuidad de Gordon Brown al frente del gobierno inglés. Aunque el primer ministro, quien asumió sus funciones en mayo de 2007 en reemplazo de un desgastado Tony Blair, acusa sentirse dañado por los ataques personales sufridos y reconoce haber pecado de falta de visión a largo plazo frente a la problemática coyuntura económica, no cedió ante los pedidos de renuncia que vinieron incluso de sus correligionarios, entre ellos de su exsecretario de Trabajo, James Parnell, al momento de dejar él mismo su cargo. I accept responsibility, but I'm not going to walk away from our duty to the country. I'm going to get on with the task. Now, what people want us to do is 3 things. It's clear from what people are saying, and it's clear from what I believe, that we've got to clean up politics. It's clear also from what people are saying and what I believe, that we've got to take this country through the economic recession. And it's clear also that we've got to show people that the future, particularly the future of our public services, is one that people can have confidence in when they have more control over these services themselves. En una entrevista concedida al diario The Guardian, Brown admite que mayo y junio de 2009 fueron el peor periodo de su carrera política. Sin embargo, se muestra convencido de que el laborismo podrá ganar las próximas elecciones generales de 2010 bajo su liderazgo. Los motivos: el éxito que el premier británico cree que tendrá sobre la economía a largo plazo y la reducción que propondrá de los polémicos gastos parlamentarios. El escándalo por los ostentosos estipendios de muchos legisladores, pagados con dineros de las arcas públicas, se desató el pasado 8 de mayo, cuando el periódico británico Daily Telegraph publicó los detalles. Servicios de jardinería, equipamiento de baños, hipotecas y arreglos en canchas de tenis de sus residencias privadas quedaron al desnudo. La investigación causó por primera vez en 300 años la dimisión del presidente de la Cámara de los Comunes, Michael Martin, y una masiva e inédita devolución de dinero por parte de más de 1/3 de los miembros del Parlamento. Please allow me to say to the men and women of the United Kingdom that we have let you down very badly indeed. We must all accept blame, and to that extent I have contributed to the situation, I am profoundly sorry. La segunda estocada sufrida por el gobierno de Gordon Brown fue el resultado adverso de los comicios regionales y municipales realizados en el Reino Unido. En estas elecciones, donde solo participó un 37% del electorado, el laborismo perdió todo el control de los consejos que poseía, pasando la mitad de sus bancas a los conservadores, liberales demócratas y por primera vez, aunque en menor medida, dando espacio al Partido Nacionalista Británico, acusado de ultraderechista y xenófobo. En ese marco, Brown intentó recomponer su gabinete. Casi al mismo tiempo que revelaba a la prensa los nuevos nombres, 10 de sus ministros, muchos de los cuales iban a ser ratificados en sus puestos, fueron renunciando uno a uno. Simultáneamente, en las elecciones al Parlamento Europeo, el laborismo sufrió la peor derrota de su historia, situándose como tercera fuerza con solo el 15,6% de los votos, por detrás de los conservadores del antieuropeo UKIP, el partido independentista del Reino Unido. Los pedidos de renuncia de Brown, tanto desde la oposición como del propio laborismo, donde se teme que un primer ministro con mala imagen termine en un desastre electoral, vienen acompañados de exigencia de una convocatoria anticipada a elecciones. Es un flanco débil de Brown, que llegó al cargo sin haberse sometido a una compulsa electoral a causa del alejamiento de su antecesor.
He told us he had the right team to take the country forward. That team is now deserting him. The government is collapsing before our eyes. Why doesn't he take the one act of authority left to him? Get down to the palace, ask for a dissolution, call that election. It's a tragedy that exactly at the time when people need help, need action, the country doesn't have a government, it has a void. Labour is finished. Isn't it obvious? Isn't it obvious? Isn't it obvious that the only choice now is between the Conservatives and the Liberal Democrats? La situación planteada trae a la memoria la crisis sufrida por el propio Blair en mayo de 2006, cuando tras una dura derrota electoral y una renovación de gabinete, sufrió masivos reclamos de renuncia de miembros de su partido. Los laboristas celebrarán en septiembre de 2009 su gran conferencia anual. Si logra sobrevivir a esa instancia, Brown podría llegar hasta los comicios del próximo año y esperar que un milagroso repunte económico le permita llegar a las urnas y evitar una derrota casi anunciada. El actual primer ministro estuvo al frente de las finanzas del Reino Unido en 10 de los 12 años que duró la gestión de Tony Blair, lugar que lo llevó a convertirse en el sucesor del ex premier. Ahora se lo acusa de ser el máximo responsable de los embates de la crisis económica mundial que afecta gravemente al país debido a su permisividad con los sectores financieros. Aferrado a su silla, aunque con heridas visibles, Brown apela a la unidad del partido para afrontar la crisis, comprometiéndose a aprender de los errores cometidos en su aún corta gestión de gobierno. ¿No? Política la de Gordon Brown. Digo porque es un hombre que tiene un perfil bajo, que viene históricamente con un perfil bajo, compañero de Tony Blair de tanto tiempo. Se dice, se supone que es así, que en realidad tenían como un compromiso en donde iban a compartir el poder. Se dice, y parece que es así, que Tony Blair lo traicionó y que por eso fue que llegó más tarde de lo que debía, o sea que mientras seguía siendo el chancellor de las finanzas, digamos, estuvo todo bien. El tema era que no podía llegar a primer ministro porque Tony Blair se había entusiasmado y se quedaba. Se dice también, y parece que es así, que cuando empieza la crisis económica, esto Raúl vos lo sabés más que nosotros, aparece él como el hombre que tiene las grandes ideas finalmente, ¿no? Y de hecho se le hace ese reconocimiento. Y en cambio ahora está pagando patos por todos lados, está tapando agujeros por todos lados, debilidades propias y ajenas, porque él también está involucrado en esto de la jardinería, los alquileres y todo eso, digamos. No lo pueden dejar en paz al pobre Gordon Brown. Recordaba justamente eso, que cuando se destapa la crisis, es decir, me cuesta decir se inicia la crisis porque la crisis venía en un proceso antes de que saliera a la luz, ¿no? Pero cuando se destapa la crisis, Gordon Brown aparecía justamente como uno de los referentes para convertirse en el salvador de la crisis. Inclusive con algún discurso que lo diferenciaba bastante de la postura de Estados Unidos, todavía con Bush en el gobierno, y con un hombre que ya llevaba casi una década completa al frente de las finanzas de Gran Bretaña con Tony Blair al frente. Se suponía que tenía elementos como para poder hacerlo. Y sin embargo, parece ser una de las víctimas más inmediatas de la crisis, ¿no? Sí, la corrupción además, ¿no? Sí, a mí me parece más allá de la corrupción que hay un problema con el pensamiento socialdemócrata. Está claro que han implementado en la mayoría de los países europeos, que es donde la socialdemocracia quedó como muy fuerte después de la Segunda Guerra Mundial y con políticas sociales muy fuertes, en gran parte para competir con lo que era la Unión Soviética, se han quedado sin un modelo alternativo. Han continuado con las políticas neoliberales de los liberales, de los conservadores. Entonces, la tercera vía claro, neoliberal. Sí, la tercera vía, cuando lo planteó Tony Blair en su momento, Anthony Giddens con su famoso libro, uno lo leía y en realidad era en gran medida más de lo mismo, aunque obviamente hay diferencias entre los conservadores. Era una ilusión. Suavizarla. En realidad lo de Giddens era suavizar la crisis o las consecuencias, mejor dicho, suavizar el modelo o las consecuencias del modelo, pero no un cambio. Ahora, lo más curioso, Pedro, es que frente a la crisis de ese modelo neoliberal tampoco tuvieron respuestas. No tuvieron capacidad de reacción, por lo menos, de hacer o de decir lo que no habían dicho o hecho antes. Digamos, si no lo hicieron desde la oposición, con los gobiernos en sus manos, como pasaba en muchos de los países centrales de Europa, y con una crisis del modelo neoliberal, quizá hubieran tenido la oportunidad
de hacer algo diferente. Me parece inclusive esto es lo que habría un flanco, una expectativa con respecto a Gordon Brown. Un dato interesante que tiene que ver también con lo que está pasando en Italia con Berlusconi es lo diferente que se ven las cosas cuando ocurren en los países centrales y cuando ocurren en nuestros países o en los países periféricos, ¿no? Imaginémonos nosotros con un presidente que tuviera en este momento el escándalo que está atravesando Berlusconi con sus chicas y la Villa Certosa y demás. Imaginémonos nuestros parlamentos saliendo a la luz. En Brasil hubo algún escándalo este año también. Todo el tiempo todavía está, digamos. Todo el tiempo. Pero por eso digo, pero fíjate vos cómo suena diferente a todos los oídos, ¿no? Cuando es países centrales y cuando somos nosotros. Sí, a mí de todas maneras me gustaría retomar esto del debate ideológico, porque esta semana se realizó una cumbre en Naciones Unidas que fue impulsada por el presidente de la Asamblea General, Miguel de Escoto, que tenía a Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, al frente de una comisión para discutir la crisis financiera. Y los países desarrollados, incluyendo los gobiernos socialdemócratas, directamente ignoraron la cumbre de Naciones Unidas, que pasó sin pena ni gloria, cuando justamente el objetivo de la cumbre era sacar el tema financiero del G20, del G8, que no son organizaciones elegidas, llevarlas a Naciones Unidas, y prácticamente no fue nadie. Me gustó un artículo de Joaquín Estefanía en El País que dijo la cumbre clandestina. Hubo un problema además con Evo Morales, que suele ser gran figura en ese tipo de cumbres, que tuvo que volverse porque su avión se descompuso. Estaba en la cumbre del Alba, tenía que ir a Nueva York y apareció de golpe en La Paz porque el avión no estuvo. De manera que la presencia de Evo, que era una de las presencias esperadas, no se pudo dar tampoco. Sí, también es verdad. Bueno, una cumbre que efectivamente pasó sin pena ni gloria, a pesar de los intentos de debatir esto. Pero, bueno, creo que, volviendo a la socialdemocracia, creo que no ofrece un programa alternativo y por eso están perdiendo. El Partido Socialista está metido en internas en Francia, en Alemania perdieron el poder y es como que si entre el original y la copia la gente elige al original. Tal cual, y encima de estas crisis con los escándalos por gastos excesivos. A propósito de esto, veía recién en imágenes el tema de las imágenes del Parlamento británico. ¿Qué austero y hasta diría incómodo que son esos lugarcitos que tienen, ¿no? Es muy incómodo. Anacrónico parece, yo estuve en el Parlamento británico y realmente parece anacrónico, porque están sentados todos juntitos, no tienen ni siquiera una banca, y cuando se gastan millones en tantos países para tener tableros electrónicos, computadoras sobre la mesa, lo tiene parte del Parlamento argentino, el Parlamento libanés, uno va al Reino Unido y se encuentra que están ahí metidos. Y que el dinero ese lo gastan en jardinería. Después lo gastan en jardinería. Claro, justamente, ¿no? El informe de Alejandra Peña justamente arrancaba con eso, ¿no? Gastos excesivos de funcionarios y legisladores. El propio Gordon Brown... Pero no en sus comodidades, parece. El propio Gordon Brown parece que le pagaba la renta, el alquiler a su hermano con alguno de Claro, porque ellos tienen un dinero que le pueden asignar, especialmente los que viven fuera de Londres, para alquilar una segunda casa. Lo que pasa es que la usaban en gran parte los familiares, o incluso los que no necesitaban la segunda casa, usaban una segunda casa.